Hola, muy buenas tardes. Dicen que toda fecha se llega a su fecha de vencimiento y el día de hoy, jueves 21 de septiembre, 5 de la tarde, horario Quintana Roo, estamos en nuestra entrevista que ha tenido una aceptación increíble porque los que nos dedicamos a hacer negocio inmobiliario y estamos ocupados en dar un servicio profesional y tranquilidad a nuestros clientes, siempre vamos a estar apoyados en profesionales. Y el día de hoy voy a hacerle la presentación de nuestro profesional, quien es nuestro asesor de cabecera. Y me refiero a este líder en asesoría financiera. Es un emprendedor con más de 18 años de experiencia en la industria financiera inmobiliaria en diferentes sectores de la banca como crédito hipotecario PYME y fideicomiso de zona restringida. Socio fundador de la empresa CAF México Soft, líder en asesoría financiera. Director comercial en CAF México, oficina reconocida a nivel nacional como Diamante, donde por más de 9 años consecutivos ha sido premiado con el número 1 de mayor calidad y colocación de crédito hipotecario. Orgulloso de haber ayudado a más de 9,000 familias a conseguir un patrimonio de manera segura. Esmerado en buscar una experiencia memorable a sus clientes, amigos y familiares, él es Asaf El Domínguez, el mortgage broker. Así le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Es un honor tenerte con nosotros, Asael, como siempre, haciendo equipo, y esto es fantástico para mí. Y vamos, pues, como dicen en mi tierra, a lo que te truje chuncha. Belle Juárez de Realty Ocean, hoy en compañía de nuestro invitado, vamos a resolver todas esas interrogantes que pasan después de adquirir una propiedad con un fideicomiso. Y arrancamos. Hola, Sael. ¿Tienes micrófono cerrado? Mi querida Bellarina, muchísimas gracias por la invitación, como siempre muy honrado en participar en esta sinergia comercial, que le aplaudo ampliamente a Bellarina, porque es de los asesores inmobiliarios que se preocupa por brindar un contenido de valor a toda su tribu, a todos sus followers, y eso lo aplaudo mucho, porque al final del día muchos podemos darle like a cosas que no tienen importancia, pero esto realmente lo tiene, y como bien lo dijiste en algunos avances, son cosas que están pasando y que les puede pasar a alguno de los compañeros, colegas tuyos, y que seguramente les va a servir, tal vez no en este momento, pero puede surgir que en poco tiempo lo puedan usar. Y como tenemos tanta información y tan poco tiempo, vámonos, como dices tú, nos arrancamos. Entonces, si quieres en orden cronológico, nada más comentarles a todos ustedes por qué estoy envuelto en el fideicomiso, porque estuve trabajando más de 8 años en el fiduciario de BBVA Bancomer, aquí en Playa del Carmen, oficina donde nos arrancamos para atender al cliente extranjero y les dábamos crédito hipotecario, le dábamos fideicomiso, le abríamos cuenta, todo el servicio bancario de consumo, nosotros nos encargábamos de ello. Y entonces más o menos allí habré constituido alrededor de 400 contratos fiduciarios en ese tiempo. Pero conforme compré mi franquicia de SOC, constituí más fideicomisos, ya que continué ayudando a los extranjeros que seguían invirtiendo aquí en la península de Quintana Roo. Entonces, por eso tengo este expertise en la materia de fideicomiso de zona restringida. ¿Estamos de acuerdo, Belli? Sí, de hecho te iba a pedir que explicaras un poquito, muy brevemente, para los que no saben por qué tienen que adquirir un fideicomiso a través de un banco para poder comprar en México si eres extranjero. Nada más para los que nos empiezan a seguir y no tienen idea de lo que es un fideicomiso. Sí, hoy vamos a hablar de lo que hay después de esto, ¿no? Pero sí tienes toda la razón, de manera que tengamos un contexto. Siempre hemos dicho que la única vía legal para que un extranjero pueda invertir
dentro de esta zona limitada, que son 50 kilómetros de la costa hacia adentro o 100 kilómetros de frontera hacia adentro, se encuentra restringida, lo que le llamamos zona restringida, y sí pueden invertir los extranjeros, solo que se tiene que hacer mediante un permiso que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en este caso es la autoridad que lo demanda, y nosotros somos los encargados como bancos de llevar a cabo el fideicomiso. Entonces el permiso, pues habíamos hablado infinidad de veces que tiene vigencia, son 50 años, que se puede tener desde luego un fideicomisario, 2, 3, y esto también va a emanar a todo lo que vamos a platicar el día de hoy, porque de ese permiso es tan importante la decisión, Belli, de poder designar beneficiarios sustitutos en caso de fallecimiento, ¿no? Y que por ahí vamos a ir platicando el día de hoy de todos estos detalles, pero básicamente es eso. Ellos tendrán una anualidad con el banco, que es también muy importante, que también no se lo dicen a los fideicomisarios, que se tiene que pagar una cuota anual por la administración del fideicomiso. Normalmente son $550 por año, y que se le paga al banco con el que se constituyó dicho fideicomiso. Entonces, es como que lo más general, para que todos se entiendan más o menos hoy día, la constitución del fideicomiso te puede costar entre $2,300 y $2,400. Es así hasta este momento, Belli. Perfecto, con ese preámbulo, ahora sí, iniciamos con la primera interrogante. Después que un cliente adquiere una propiedad con un fideicomiso y decide venderlo, llámese a un mexicano, ¿cuál sería el procedimiento? Y si es a un extranjero, ¿cuál sería el procedimiento? Sí, aquí vamos a partir de dos puntos, ¿no? Vamos a hablar de cuando compra y cuando vende. Entonces, ¿quieres que empezamos de cuando, qué le corresponde al vendedor o al comprador? Ambos. Primero empecemos al comprador. El comprador. Ok, bueno, en este sentido vamos a tomar dos cosas. El comprador, como tal, puede realizar o puede usar el mismo permiso que nosotros constituimos con esta autoridad de la CRE, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y haz de cuenta, vamos a ponerle nombres para que sea un poquito más práctico para la gente que nos está viendo. Vamos a poner el famoso nombre de Michael Jordan. Michael Jordan compró una propiedad y Michael Jordan se la va a vender a la mejor A Brad Pitt. a Brad Pitt. Me gusta la idea. Entonces, Brad Pitt, nosotros le damos dos opciones. La primera opción para Brad Pitt es: ¿quieres quedarte con el permiso que le constituimos a Michael Jordan o quieres que te hagamos uno nuevo? ¿Qué puede ser los pros y los contras? Yo siempre trato de asesorar bien a los clientes. Primera cuestión es que si Michael Jordan ya llevaba 30 años con ese permiso, pues ya solo tiene una vigencia de 20. Entonces Brad Pitt, pues solo le quedan 20 años. Eso es un tiempo considerable, pero bueno, pues podría considerar el que también se vaya a los tiempos que, digamos, mejor queden 50. Eso me dice: no, ¿sabes qué? Yo prefiero un nuevo permiso, que me den mis 50 años y yo designo mis beneficiarios sustitutos. Ese sería como que el camino A, ¿no? El más que la gente puede tomar. Pero mucha gente dice: no, mira, yo ya no quiero pagar un nuevo fideicomiso, un nuevo permiso, que son ahorita, pues son 26,000 pesos. Y ese permiso prefiero usar el que tiene ahorita Michael Jordan y me quedo con uno, y damos aviso para a la secretaría de que ya soy yo el nuevo dueño de la propiedad, en este caso Brad Pitt. Entonces, esos son los dos factores súper importantes que debemos entender de un inicio, Belli. Eso es cuando estamos hablando de un extranjero a otro extranjero, pero si es extranjero a mexicano. Es correcto. En ese sentido, si le venden a Belli, si Michael Jordan le vende a Belli, pues lo que necesito es extinguir el fideicomiso de manera que ya no exista y se realice en una nueva escritura ante un notario, una nueva escritura donde ahora Belli, pues se realiza el traslado del dominio de Michael Jordan a Bellarina Juárez, y Bellarina Juárez, al ser mexicana, pues no requiere de un fideicomiso. Entonces se extingue y se hace en la nueva escritura, se te otorga a ti la propiedad. Es mucho más fácil. Pero hay que decir algo: la extinción del fideicomiso
tiene un costo, porque también mucha gente no lo dice. Y tal vez incluso te podría decir que una extinción podría costarte entre 15 y 20 mil pesos mexicanos, para que lo tengan contemplado también los asesores y lo puedan decir. ¿Y qué tiempo se lleva esa extinción de dominio? Porque a veces vienen de paseo y no tienen tanto tiempo, y si tienen que firmar algo lo hacen desde el principio al final. Dime, ¿qué es el proceso? ¿Cuánto tiempo necesitan? Sí, normalmente nosotros ayudamos a los futuros compradores a extinguir los fideicomisos y es muy sencillo, bueno, obviamente tiene su proceso, pero nos puede demorar entre 15 y 20 días hábiles, ya que hay algunas cartas e instrucciones que solicitan los bancos, que son los fiduciarios, donde instruye Michael Jordan a la extinción del dicho fideicomiso. Pero todo ese trámite nos encargamos nosotros aquí en la oficina de hacerlo. Pero si, por ejemplo, un fideicomisario lo quiere hacer por su propia cuenta, lo puede hacer, pero pues el propio banco será el encargado de guiarlo y solicitarle esos requisitos. Si te preguntaba el tiempo, porque a veces si es necesario que Michael Jordan tenga que venir para firmar algo porque me va a vender a mí, y de pronto viene hasta el final o tiene que venir al principio y deja firmado todo, es la pregunta en esos 20 días. Súper importante lo que acabas de mencionar. Para que yo pueda realizar la nueva escritura, debe de ir conceptualmente pasos por paso, es decir, una instrucción del fideicomisario. Si no se ratifica esa instrucción, no puedo avanzar. Entonces, si el banco no está listo, como en cualquier compraventa, Belli, no podemos firmar. Así que sí se tiene que dar cuando menos en 20 días, más o menos. Pero el fideicomisario va a estar aquí al principio y al final. Me refiero por los tiempos. Si tiene que viajar al principio, tiene que volver a viajar al final de que se inicie esta finalización del fideicomiso. No, es como en la compraventa, solamente lo necesitamos para comparecer en la notaría al final, que es el día de la firma. Perfecto. ¿Qué pasa si durante esos 30 años Michael Jordan no hizo pago anual de esos 50 y tantos pesos, 26,000 o cuánto dijiste, perdón, que se hace anual? Y muy importante, el costo de la anualidad de cada banco es diferente. Sin embargo, más o menos una media, un ticket es de $550 por año. Es la anualidad que cobra cada banco. Entonces, es súper importante tu pregunta, la voy palomeando, el costo de las anualidades, porque mucha gente, puede ser desconocimiento, Belli, puede ser que su asesor inmobiliario no le dijo que tenía que pagar anualidades, o puede ser que el fideicomisario pues omite pagarlos. No es un crédito, no te genera como tal intereses, no es que tenga un interés compuesto y entonces esos 550 se vayan duplicando y no. Aquí lo que se está generando sí es obviamente una montaña de adeudos. Sin embargo, en este caso, el banco fiduciario en el que pues se va a dar cuando quiera vender su propiedad, fíjate qué importante lo que estamos diciendo, no lo va a poder hacer hasta que se encuentre al día con sus pagos. Si no está al día con sus pagos, entonces el banco fiduciario no le va a dar la firma para la extinción. Y puede deber 10 años, y 10 años es un concepto ya importante que se puede juntar. Algunos bancos te cobran un tipo de pago retardío. Sí lo puedo decir, y en las escrituras lo dice, que si no paga a tiempo, pues le cobrarán como un pago extemporáneo. Reitero, no es un crédito, no es una morosidad, pero sí le genera un cobro por pago tardío. Es decir, que si Michael Jordan debe 30 años, casi lo que cuesta la propiedad de un 30% va a ser para pagar esa amortización de adeudo que tiene con el banco. Pues contamos $550 por 30,
son $16,500. Sí es algo importante, ¿no? Por eso siempre hay que considerarlo. Tanto, no nada más eso, hay que estar consciente de todo, de las cuotas condominales, del predial, de todos los impuestos que ahorita vamos a platicar de cuando vende. Entonces es una cosa que debes de hacerla precisamente con los profesionales que se deben de acercar contigo, con un servidor, para que puedan ir el paso a paso de su constitución o enajenación, en este caso la venta. Bien, y partiendo de esto, pues lógico, nosotros nos hemos dedicado mucho a la venta de condominios para uso de renta vacacional y igual el tema de los mantenimientos son mensuales y lógicamente sabemos que si estos no se pagan, pues no podemos tener una constancia de no adeudo y que impide el que podamos vender, ¿no? Este es otro parecido como ese pago anual que se hace por el fideicomiso. Y estamos de acuerdo que es el mismo requisito como cuando vendes en México a un mexicano, el tema de los mantenimientos. Sin duda, tiene el mismo peso, es una obligación a la que se somete tanto el mexicano como el extranjero, así como es una obligación pagar el pago de impuestos como es el predial o otros impuestos, como el ISABI, como también es una obligación pagar agua, luz y en este caso las cuotas condominales, que si estás en un régimen condominal te obliga la ley a cubrirlo y de hecho si no las tienes cubiertas no te extiende tu administrador el documento de no adeudo de cuotas ordinarias y extraordinarias, que eso también es importante decirlo. Entonces, sí es muy importante, Belli. La otra pregunta que es muy interesante. ¿Qué pasa si Michael Jordan se muere y estamos hablando de que ya lleva 30 años con el fideicomiso y aparte no ha pagado en 30 años ese fideicomiso? Bueno, aquí entonces ya vamos a hablar ahora en el caso del fallecimiento. ¿Te acuerdas que al principio de la charla platicamos de que fue muy importante el que Michael Jordan hizo o destinó sus beneficiarios sustitutos dentro del propio permiso que nosotros estamos constituyendo? Qué bueno que lo hizo porque precisamente ese es el testamento para ellos. Ellos en México no tienen una figura como will, como testamento, sino que dentro del permiso se habían designado, pudiendo ser sus hijos, su esposa, no sé, X personas, ¿no? Se puede incluso hacer designación de 50%, 20, 25, como ellos lo decidan. Entonces, aquí entramos precisamente a la figura del reconocimiento del nuevo fideicomisario. Es lo más importante de esta charla el día de hoy porque, híjole, mira, ya en este tiempo que he tenido a bien ayudando a muchas familias, pues obviamente en 18 años también ya tengo pues clientes finados que han acercado a un servidor su esposa o el esposo para que les ayude con el reconocimiento del nuevo fideicomisario. Entonces, ¿qué sucede? Yo de aquí lo quiero llamar, de hecho, a veces este video es tan importante que se esté grabando porque me parece que es contenido de mucho valor y que podemos tener estos pequeños videos en 10, 20 segundos y que se pueden usar en un futuro. A la enajenación, o vamos a llamarle cuando fallece, que se llama el reconocimiento del fideicomisario, yo lo veo prácticamente, Belli, como si fuera una compraventa nueva. ¿Por qué? Porque vamos a poner que Michael Jordan dejó a Michael Jordan Jr., así le vamos a decir, al Junior, como fideicomisario sustituto. Y entonces muere Michael Jordan y iniciamos con el proceso del reconocimiento. Primero, número 1, ¿ok? Vamos a hacer una nueva escritura, otra vez con un notario, donde en el permiso se muestra que sí, Junior es el fideicomisario sustituto. Número 2, qué importante esto. Van a tener que demostrar, obviamente, con el acta de defunción, es muy importante que si se dio en Estados Unidos, Canadá o en algún otro país, que sea traducida y apostillada para que tenga la validez en México. Eso es súper importante, ¿ok? Y también se va a tener que hacer una carta de instrucción al fiduciario donde diga que ya falleció y que el nuevo dueño, en este caso, fideicomisario en primer lugar, va a ser el Junior. Ok, una vez que contamos con todos los requisitos que además se tienen que dar en cualquier compraventa, se hace una nueva escritura y ojo, esto es lo más importante de esta charla. No lo saben los asesores inmobiliarios y te lo digo
porque he consultado y de el 100% no sabe que ese nuevo fideicomisario o fideicomisario sustituto que adquiere el primer lugar tiene que pagar el impuesto sobre la adquisición del inmueble otra vez. Eso es súper importante, es decir, es como si comprara nuevamente la propiedad. Hablamos que aquí en Quintana Roo es el 3%, el 3% del valor. Entonces es algo considerable que tendría que tener pues el fideicomisario y obviamente cuando tú se lo dices, pues les genera una molestia porque es un dinero muy fuerte, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, si tuvieses un caso, pues tenemos que ir platicando con ellos porque ese dinero pues normalmente no lo tienen a la mano. Entonces esto se genera una controversia porque ya sabes, la palabra famosa de a mí nadie me dijo, ¿no? Y entonces eso, pues a mí me genera un problema al final porque, bueno, cuando llegan a esta circunstancia, además de que vienen de un duelo, ¿no? Es obvio que les va a generar otro problema más el dinero. Y todavía más se tiene que pagar los honorarios de la nueva escritura, los derechos, todo lo que conlleva otra vez escriturar. Entonces, por eso te digo, el concepto de realizar un reconocimiento de nuevo fideicomisario, prácticamente, Belli, es como una compraventa. Te gastas lo mismo. Hasta ahí. Hasta ahí está claro, pero hay una pregunta que te hice conjunta, que es, ¿qué pasa si se deben 30 años de ese pago anual y muere? Y en este caso el junior, que ya es nuevo dueño, no es como cuando las cuentas bancarias, que si mueres ya quedas sin efecto el adeudo. Qué buena pregunta, porque estamos hablando que hay dos cosas. La primera es que tú puedes comprar como Michael Jordan tu propiedad con recursos propios, que es prácticamente lo que están acostumbrados ustedes como asesores inmobiliarios. Y otra es que Michael Jordan pudo haber obtenido un crédito hipotecario para comprar esa propiedad. Si Michael Jordan va por la opción de que compró con recursos propios, pues no existe ningún seguro que le ampare dicho siniestro. Si compró con un seguro de vida, que es prácticamente lo que damos en los créditos hipotecarios, pues sí, el seguro funciona para pagar la deuda que se tenía o que se contrató con dicho banco. Pero eso no tiene nada que ver si lo compra de contado o con crédito con el fideicomiso, porque es una figura completamente ajena, como tú lo puedes ver, es un acto más jurídico que se presenta en la escritura. Entonces, ahí sí lo vamos a decir tajante. Si debe 30 años Michael Jordan, pues Michael Jordan Jr. va a tener que pagar los 30 años y aparte de los 30 años, todo lo que hemos platicado de los conceptos de impuestos, derechos y toda la gama de documentos que tú ya sabes que se tienen que dar. Wow, y otra vez, wow. Eso de verdad que sí es nuevo para mí. Por eso, esto que estamos viendo, Sael, es porque una clienta me dijo que quiere vender su propiedad. Ella es de Estados Unidos y lógicamente yo me acerqué a ti para decírtelo porque tú viste su fideicomiso. Y cuando tú me dijiste, Belli, ya sabe ella de los impuestos, pues yo te pregunto, ¿de cuáles impuestos? Entonces, ¿realmente ese 3 que tú dices es también para ella si quiere vender? Esa es una súper pregunta porque ahí ya entramos en los temas delicados. En todas las operaciones que tenemos comúnmente, lo primero que yo pregunto es al broker, a ustedes como tal. De hecho, en la mañana tuve otra, ayer te pregunté a ti, todos los días. ¿Y estás consciente de los impuestos que va a pagar el vendedor por esta operación? Y todos se quedan así como que, ¿cómo? ¿Tienen que pagar impuestos? Y yo, pues claro, ¿no? Y es que aquí le voy a subrayar porque es algo súper importante que tenemos que decir y es otro de los videos cortos que podemos hacer de esto rescatando. Y ahí va. Ok, cuando tú enajenas, que es la palabra es cuando tú vendes una propiedad siendo mexicano o siendo extranjero, tenemos que pagar impuestos. Oye, pero yo los pagué cuando compré. Efectivamente, tienes toda la razón. Pero aquí en México, cuando compras y cuando vendes, tienes que pagar impuestos. Y entonces es un poco, sí, un tema que no va aquí en esto, pero bueno, hay que decirlo. Cuando compras y cuando vendes, tienes que pagar impuestos. ¿Y qué impuesto es? Bueno, ese impuesto a la enajenación son dos.
¿ok? El impuesto sobre, pues es el ISR, más el segundo que se llama cedular. No celular, cedular, ¿ok? Ese impuesto es 5% y el otro, ahí te encargo, mexicanos, 25% de la plusvalía. Y aquí viene lo delicado que yo te preguntaba en la mañana o ayer. Cuando son extranjeros que no acreditan una residencia permanente o temporal, es decir, que no tienen en México nada que en su residencia, tendrán que pagar 35% de este impuesto, más el 5% de cedular. O sea, esto que te estoy diciendo es Wow. una locura. Oye, Asael, pero dice la ley que puede exentar, porque yo viví aquí. Espérame, sí y solo sí tenga una residencia permanente o temporal, lo puede acreditar. Y no solo eso, sino que tendría que hacer mucho más cosas en Hacienda y cuestiones fiscales y todo, ¿no? Ahora, tú, Bellarina, que eres mexicana y vendes tu propiedad, acuérdate que la ley te dice que tienes hasta 3 propiedades, perdón, 3 años, puedes exentar la que sigue. Entonces, si tú ahorita exentas una, tienes que esperarte otros 3 años para exentar la que viene. Ya, si tienes muchas propiedades, dices, bueno, escojo cuál, ¿no? Pero tú sí puedes exentar siempre y cuando demuestres o acredites que fue tu casa habitación y son documentos que podemos hablar en otra ocasión. Pero en el caso de los extranjeros, no pueden exentar, ¿ok? Eso Madre, sí es algo muy fuerte, porque ya tenemos un valor de venta y todos esos impuestos que me estás diciendo que se tienen que pagar, wow, es una cantidad bastante fuerte. y para dejarlo un poco más claro, conceptualizando un ejemplo, el señor compró en 1,000,000 de pesos hace 5 años, hace 3, hace 5, y hoy día venden 3, que es muy común, ¿estás de acuerdo? Entonces, si está vendiendo, ¿cuánto está obteniendo de utilidad? 2,000,000, ¿de acuerdo? De esos 2,000,000, multiplicas tu calculadora, agarras y le pones 2,000,000 por el 35%. 35% son 700,000 pesos de impuestos que tendría que pagar. Wow. Habrá notarios que tengan criterios diferentes donde por los años, por la vida útil, por lo que tú quieras, pueda ayudarte con... Ayer me decía un broker, por ahí creo que está conectado, nos hizo favor porque también está en esto, ¿no? Dijo, oye, pero mete mi factura de mis comisiones para que se baje, o sea, se pueden hacer mil cosas, pero cuando son extranjeros no. Entonces, es complicado. Y ahí viene la cadena fiscal, Belli, de donde siempre yo le he dicho, cuando con Paco, contigo, con la gente que me ayuda mucho a los videos, es que lo voy a decir como es, los abogados los mal asesoran, porque esa es la palabra. Oye, escritura al valor catastral. Oye, pero si mi casa vale 5 millones, sí, pero tú di que vale 1. Así no pagas impuestos cuando compras. Y ahorita cuando vende, imagínate la cadena fiscal que lo mete, ¿no? O sea, ahí es donde viene realmente la asesoría de un profesional a un fideicomisario, en este caso un extranjero que no conoce y que desconoce perfectamente lo que va a pasar en un futuro. Entonces, ahorita habrá que hacer las cuentas con tu cliente, con el que tienes, vamos a ver cómo lo va a hacer, porque normalmente dices, bueno, pues sí, el 50% dice no, no puedo, ¿no? O sea, no hay manera que yo pague eso. Otros pueden decir, bueno, pues de la venta que se genere, pues de ahí pago, ¿no? Cosa que obviamente, pues, se tiene que dar, Antes, porque si no, pues no claro, te liberan la documentación. exactamente. Oh my Entonces, God, a menos de que el cliente dé un enganche y ese sirva para poder hacer todo esto, pero es una cantidad muy fuerte. sin duda. Entonces, aquí pues se generan varias cosas que se pueden dar, que a lo mejor conviene más que se haga residente temporal, vaya, empiezan a salir cosas que le puedes ayudar, pero que eso te va a tomar mucho tiempo, ¿no? Y que sin duda aquí el tiempo vale mucho. Y luego los compradores pues no quieren esperar y mucho menos a veces el vendedor. Entonces,
sí es como que delicado el tema de adquirir, por eso también acuérdate que yo estoy súper peleado con las personas que hacen una empresa para evadir, porque esa es la verdad, el fideicomiso, porque se meten en más problemas todavía de lo que hemos estado platicando, ¿no? Y también lo digo al aire, o sea, si van a comprar más de 5 propiedades, sí, ya recomiendo que se constituya una empresa, pero si están haciendo una empresa por una propiedad, por 2 o por 3, francamente van a tener graves problemas en un futuro fiscales, sobre todo por lo que está pasando ahorita, que nos da para otra sesión, para otro en vivo, que ahora están, los de Hacienda del Estado están yendo a los condominios que tienen régimen en condominio para exigir que tengas una licencia de funcionamiento como si fueras un local comercial. Es una locura, pero y si no, eres acreedor a una deuda de más de 200,000 pesos. Entonces, de verdad, eso da para otra sesión, pero estamos ahorita documentándonos de esto nuevo que está pasando, tanto a nivel personal, porque yo vivo en un condominio y queremos pues protegernos de este tipo de delincuencia organizada. Entonces, Bueno, así- la siguiente pregunta. Imagínate que quiere comprarse una propiedad que tiene fideicomiso, pero mi cliente la quiere comprar con un crédito hipotecario. sí, se da mucho, obviamente es como que la especialidad de la casa. Justamente nosotros nos aperturamos la opción de que lo haga con nosotros para que nos encarguemos del proceso, ¿no? Entonces, en el mismo tenor que Michael Jordan le vende a un mexicano, pero que el mexicano compra con crédito hipotecario, lo que hacemos es son los actos que se deben celebrar en la escritura, la extinción del fideicomiso, obviamente, que ya sale, la compraventa y la apertura de crédito con el nuevo comprador. Todo se puede celebrar en una escritura. Esto es muy importante porque luego los brokers piensan, no, esa casa no la puedo enlistar porque como tiene gravamen, no se puede vender. O sea, son tabús que se tienen ahí en el ramo inmobiliario donde el desconocimiento de pues de estas operaciones les puede mermar en una operación o en una venta que se les puede caer. Entonces, aquí para otro video corto es las propiedades que se encuentran grabadas en este momento con un crédito hipotecario, sí se pueden vender, ¿ok? Es muy importante. Y es tan sencillo como pedir una carta al banco, el acreedor en este caso, llámese Banorte, Santander, el que tú quieras. La carta va a decir que le debe 500,000 pesos, 1,000,000, lo que sea, sí te dejo vender siempre y cuando me pagues ese dinero. Entonces, esa carta lo ocupa el notario para que Santander no vaya a la firma y entonces todos celebran la firma, se le deposita el dinero a Santander y Santander ya ve el dinero que es, ok, y ya va y le firma la escritura. Se llama carta condicionada a la liberación del pago. Esa carta es muy común en todos los bancos y lo podemos celebrar para todas las operaciones, con fideicomiso, sin fideicomiso, de banco a banco, de Infonavit, o sea, lo que tú quieras se puede celebrar. Incluso Infonavit tiene su propia carta, que también se llama la carta de liberación condicionada al pago. Entonces, cada banco sí se puede liberar el gravamen en una compraventa bella. Sí, pero aquí la pregunta es, el cliente tiene un departamento en Guamparalia. Mi cliente es mexicano y lo quiere comprar con un crédito, pero el cliente, el dueño de Guamparalia dice, no, yo no quiero vender con crédito hipotecario porque es mucho problema. Yo quiero que sea en efectivo. Entonces, he ahí la pregunta. Sí, es que es eso, ¿no? O sea, la gente piensa que por tener un crédito va a ser muy engorroso el trámite, va a ser tardado, y al final hemos hecho hasta récord de quién termina primero, si de contado así, y hemos hasta ganado. Te digo, al final es lo mismo, es el mismo recorrido, son los mismos documentos, lo único que se incluiría es que pues, el banco, en este caso, con el que va a comprar el dinero, a veces pues puede tardar un poco por
por el visto bueno que representa, por el contrato, etcétera, ¿no? Acuérdate que tenemos que hacer avalúos, o sea, es un tema un poquito, pero te voy a decir un truco que le puedo decir a todos los asesores inmobiliarios. El que tú compres con un crédito hipotecario te garantiza que la propiedad está sana y en plenas condiciones para adquirirla. Fíjate lo que acabo de decir, está súper importante, porque luego, cuando tú compras de contado, no te das cuenta de muchas cosas. No te das cuenta ni de un valor comercial, ni de un valor avalúo, ni los metros cuadrados, ni los metros por renta, ni si está bien en jurídicamente, si tiene, o sea, son muchas cosas que por ahí pues se te escapan, y en cambio te juro y te garantizo que un banco jamás va a tomar una propiedad en garantía que se encuentre en un litigio, en un gravamen, en una notación. Entonces, ahí sí creo que pesa mucho más ese tema con el banco, Belli. Muy bien. Bueno, después que hablamos de que si era un mexicano o un extranjero, etcétera, que ya sabemos que nos acabas de explicar, cuando se realiza esta venta, que tú me dices que se lleva un promedio de 20 días y que ya se celebra y que ya recibe la posesión la persona que en este caso pues haya comprado en México. Si es mexicano, pues tú dices que en ese momento ya se olvida de todo lo que tenían que estar haciendo con un fideicomiso y es una propiedad normal, ¿cierto? Sí, efectivamente, y eso se da a todas las operaciones diario, ¿no? Un mexicano, pues un mexicano tiene los mismos derechos y obligaciones, ¿no? La única diferencia es que no tiene que pagar un fideicomiso, pero lo demás, impuestos, derechos, todo es igual, es idéntico, también se paga la luz, el predial, todo, ¿ve? No hay diferencia. Bueno, pero volviendo a un tema, la clienta en especial, la que estamos tratando este tema, no es residente, pero imagínate que fuera residente permanente. ¿Pero te refieres para revisar el tema de sus impuestos? Sí. Ok, entonces, para que la gente que está conectada nos entienda un poco, porque tal vez se están conectando. Belly tiene un cliente que es extranjera, que quiere vender su departamento, y es extranjera, pero es turista, no tiene residencia ni temporal ni permanente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, y Belly está preocupada porque pues va a vender y le va a vender a cualquier persona, X, ¿no? Pero ella tiene que revisar el tema de su enajenación, los impuestos que tenga por la plusvalía. Entonces, atacando esto, tu duda es ¿cuánto tendría que pagar o qué puede hacer? Bueno, eso es si mi clienta, ya hablamos que no está aquí viviendo, pero si en el caso mi clienta fuera residente permanente y vive en su casa que compró, que ahora la quiere vender, la diferencia en la cantidad de impuestos que va a pagar, que aquí la que no tiene residencia es el 40% en total que va a pagar. Pero si tuviera residencia permanente, llámese Cozumel, Playa del Carmen, ese cliente dice, yo voy a vender, compré con fideicomiso, Shannon Kitchen. Él es residente permanente y compró con un fideicomiso. Si él decide vender, ¿cuántos serían los impuestos que hay que pagar tomando en consideración que él sí es residente permanente y está viviendo en su propiedad que compró? Sí, básicamente él le daríamos un trato como si fuese mexicano, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es, número uno, localizar en tu escritura cuál es el precio de compraventa que se estableció. Número dos, cuál es el precio en el que va a enajenar, ¿ok? De eso se tomará la diferencia. Si compró en 1 millón y vendió en 3, pues tiene 2 millones de equity o de capital gains, como le llaman ellos. Nosotros decimos plusvalía. Y de esos 2 millones se hace el cálculo del 35% que te decía. Ahora bien, como la ley dice que él puede exentar impuestos, se calcula en números, pero más o menos son como 5.400.000. Ese es el límite que se puede exentar. En el caso de Shannon, digo, no sabe la gente quién es Shannon, pero en el caso de un cliente Ok. sí, que te ayudé con el fideicomiso, le mando un abrazo al señor Shannon, que es un tipazo. En ese caso, él sí podría exentar
y le podríamos ayudar acreditando con dos cosas. Número uno, con su tarjeta de residente permanente, que sí la tiene. Número dos, con cualquier documento oficial que acredite que él vive ahí. Hoy día tiene que ser la luz, ¿ok? El recibo de la luz es muy importante que ya se tenga con RFC, porque antes no les ponían el Registro Federal de Causantes, y hoy día se tiene que venir el RFC. Chicos, abajo, donde está el recibo, aquí dice que tiene la cadena, así viene toda la cadena. Ese es importante para poder exentar. O podría ser, aquí les doy un tip también, un estado de cuenta bancario. Todo, desde luego, del domicilio que estamos platicando. No vayan a dar uno de Estados Unidos o de Canadá, ¿verdad? Entonces, todo del propio domicilio. Telmex no está aplicando. No, Telmex no. Tiene que ser luz. En el caso de los mexicanos, INE. En el caso de los extranjeros, puede ser un comprobante. Por ejemplo, ya ves que ahora ya les abrimos cuentas con una. Puede ser con Cibanco, ya ves que tú allá en Cozumel también estás con ellos. Entonces, ese tipo de estados de cuenta también pueden ser para poder salvaguardar. Incluso si tienen una hipoteca, el estado de cuenta de la hipoteca funciona también. Ese es otro tip que les paso, porque no lo saben y sí funciona. Y los notarios me lo tienen que aceptar, aunque se enojen. Muy bien, me acabas de dar un tip, porque aunque él no vive ahí, la línea, la luz está a nombre de él, aunque esté en renta, pero está a nombre de él. Entonces funciona perfecto. Sí, sí, funciona perfecto, pero que ya que lo revise, que tenga la cadena del RFC, porque si no, no es válido. Es muy importante, eso es muy importante. Por ahí, si gustas, también empiezan a preguntar la gente en Facebook. Por aquí en Zoom les había pedido por favor que si querían hacer preguntas, levantaran la mano para poderle dar el espacio y poder así directamente ya sacar todas sus dudas aquí con Asael. Entonces, ¿hay alguien aquí de los que está conectado que quiera hacer alguna pregunta? Levante la mano para que podamos abrirle cámara y micrófono. En donde si no son... reacción, allí por favor, por ahí está la manito, por si no lo saben. Bueno, mientras eso sucede, Asael, lo que nada más, a ver, porque tenía aquí los puntos que me estás diciendo, nada más para remarcar que en el caso de que se va a vender y si el hijo, el junior, queda como heredero, tiene que volver a pagar como si fuera una compra inicial. Estoy hablando de los impuestos, pero también debo de contemplar los gastos notariales como tal. Esta parte me gustaría que me volvieras así casi con peras y manzanas a volverlo a recordar, porque es lo más importante, creo que me dijiste de un 100% los asesores desconocíamos este tema y es tan importante este tema como el de los impuestos que tienen que pagar los que adquirieron una propiedad con fideicomiso y son turistas que no viven aquí en la Ciudad de México o en la República Mexicana y que deciden vender. Estos dos puntos remárcalos en lo que la gente que está aquí se decide hacerte una pregunta, porque definitivamente estas dos cosas para mí quiero que queden muy grabadas, tanto en el video en vivo como para los que nos están escuchando, y no digan que no sabían que estas dos cosas son repetidas una y otra vez cada vez que vamos a vender una propiedad que fue adquirida por un extranjero que no es residente y que esa propiedad decide venderse. Entonces hay que contemplar estos dos puntos. Por favor, nada más para volverlo a reiterar. Sí, Belli. Lo más importante de hoy, que invitamos a mucha gente que se tuvo a bien acompañarnos, es el tema de qué pasa si fallece un extranjero que tiene un inmueble en zona restringida. Entonces, número uno,
se tiene que hacer una nueva escritura donde se genere el reconocimiento del beneficiario sustituto. Pusimos un ejemplo muy claro que era Michael Jordan fallece y el beneficiario sustituto era Michael Jordan Jr. Entonces, ojo, aquí está lo más importante. Michael Jordan Jr. en una nueva escritura tendrá que pagar él su impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, mejor conocido como el ISABI, que es el 3% en Quintana Roo. Oye, pero ¿por qué si ya pagó Michael Jordan cuando compró? Pues sí, definitivamente está generándose un traslado de dominio y como bien lo marca la ley, al generarse un traslado, pues tiene que pagar también el impuesto el junior. Eso es muy importante que lo que hemos hablado el día de hoy, pero no solo queda ahí, Belli. También acotamos que aparte de pagar su 3% de ISABI, el junior, por llamarlo así, tendrá que constituir en su nuevo fideicomiso, que es el mismo permiso, en una escritura nueva que le va a generar gastos de honorarios, de derechos, de certificados, de constancias. Y entonces, ¿por qué lo llamamos como si fuese una nueva compraventa? Porque al final, te voy a dar un número, se va a gastar alrededor de un 7% en solo llevar a cabo el reconocimiento del nuevo fideicomisario en primer lugar. Ojo con eso, Como tiene que ver con lo que estás diciendo, hay una pregunta de Héctor Jiménez que dice, en caso de que el nuevo fideicomisario no tenga el dinero a la mano, ¿se le da una ventana de tiempo para pagar los adeudos costos de escrituración? O costos, bueno, porque tú imagínate, él no sabe que va a morir Michael Jordan y que le va a dejar esta, bueno, en el caso de ellos no hay problema, ¿verdad? Pero imagínate que no tuviera dinero y recibe esto. ¿Cuánto tiempo tiene para poder hacer este trámite? Es la pregunta que tiene si no tiene dinero para pagar todo esto. Sí, en mi experiencia normalmente, primero, bueno, después de que pasa legalmente el suceso, se obtiene el acta de defunción, ¿no? Que se emite, y con ello, vamos a llamarle junior o la viuda o la persona que está, pues puede hacer los trámites legales que le correspondan. Fíjense que en mi experiencia he visto que cobran seguros, porque tú sabes que el americano y el canadiense tienen seguros de vida por doquier. Entonces cobran sus seguros de vida y con eso pueden tener un poco de capital, de liquidez para enfrentar este tipo de gastos. Entonces, en mi experiencia he visto que lo cobran y después vienen a hacer el reconocimiento. ¿Que exista como tal un tiempo límite para acreditarlo? No, no es como tal esto. Recuerden que el permiso tiene una vigencia. Y si siguen corriendo los años, pues tendrán otro adeudo con las futuras anualidades. Eso sí, les quiero ser muy franco. Nunca he visto que el banco ceda a decir, me debes tantas anualidades, nada más págame la mitad. O sea, eso jamás. Yo he visto que en toda mi vida, en mi carrera, que se tiene que pagar lo que se tiene que pagar y punto. No hay como quitas, ¿no? Como en el buró de crédito. Aquí se tiene que pagar completo. Pero también yo creo que el tema de los impuestos y ese tema, pues lo han manejado mucho como que cuando el comprador hace, como dijiste tú, Belli, un abono al enganche, pues de ahí se pagan los impuestos. Vaya, eso es lo que hemos manejado a la práctica finalmente. Pero en el caso de los fallecimientos, pues sí, hemos constituido los reconocimientos hasta que el nuevo fideicomisario tiene el dinero. Ah, pero ¿qué pasa? Porque nosotros estamos hablando de una familia muy unida, de una familia que está muy comunicada. Pero ¿qué pasa si alguien dejó esto a nombre de una persona que no se llega a enterar que es beneficiario, pues porque murió, no sé, en México y él vive en Alemania y no tenían comunicación? Y él murió y era la única persona, ni siquiera era su hijo, era un sobrino, y pues de alguna manera en su momento los datos y todo, teléfono, correo, los tenía, y si él ya no tiene el número de teléfono que antes tenía, etcétera, todo esto
¿Cuánto tiempo puede pasar para que esta persona pueda ser comunicada de que murió el tío y le dejó esta propiedad? Porque yo he visto casos de gente que definitivamente llegan a perder contacto, y aunque sé que los datos están en ese documento, porque así fue como lo hicimos con los sobrinos de Shannon, entonces digo, de alguna manera sé que ellos no saben que ellos son beneficiarios, porque no lo saben. Entonces llega el momento que tú dices, ¿qué pasa si esto tarda mucho en que lo lleven a saber los beneficiarios? ¿Cuánto es el tiempo que puede durar este tema para que luego pueda presentarse este tema de que no tienen, bueno, que tienen que presentar la acta de defunción, y si no fueron avisados en tiempo y forma? ¿Cuánto tiempo o qué pasa esto? Porque esto que te digo, de verdad, puede pasar, porque hay personas que no tienen pareja, no tienen hijo, y deciden dejárselo a unos sobrinos. Entonces, es el caso, y te lo estoy hablando porque me acaba de pasar, que ahorita, digo, eso es mi preocupación. Si a un momento dado pasa esto, y pasan más de 5 años y la persona beneficiaria no viene y hace uso de este beneficio que fue enumerado en ese documento. Mira, sinceramente nunca nos ha pasado, al menos a mí. Yo veo, lo voy a apuntar porque pues no es caso. A mí en general no me ha pasado. Yo sé que tiene 3 años para poder reclamar los derechos que se tiene. De otra manera, como en México llamamos cuando está intestado, que no tiene un testamento, que no tiene un beneficiario. Pero también sé que como es a nivel nacional, el notario tiene la obligación de publicar en los diarios oficiales que la propiedad está ahí y que si nadie la reclama se puede llevar a un juicio donde se remata, ¿no? Entonces ya son cosas que pudiesen suceder. Yo creo que me llevo esta pregunta tanto para mis notarios como para bancos. Está buena, pero te digo, a mí actualmente no me ha pasado, pero le voy a tomar nota, Belli. Gracias, porque realmente es un caso que realmente existe y que pudiera pasar, desafortunadamente. Bueno, pues yo creo que aquí en el grupo de Zoom no hay nadie, porque ya les dimos el tiempo para las preguntas y nos quedan 12 minutos. Ya contestamos sobre lo que tenía que ver cuando un beneficiario recibe y tiene que pagar todo. Y también hemos hablado acerca de cuando el que compra y es extranjero y no es residente permanente, que él tiene que pagar el 40% entre ICR y el cedular. Entonces, estos dos temas que eran el meollo de todo de este trámite tan importante como es el fideicomiso, quería que lo analizáramos porque muchas personas tienen miedo de utilizar el fideicomiso porque creen que esa no es su propiedad y que es del banco, y si se mueren y pues ya le queda al banco. Entonces, estos temas, por demás está decirlo, están hechos para las personas extranjeras. En el caso donde yo vivo, que es Cozumel, tenemos aproximadamente 20,000 habitantes que han decidido este destino para poder vivir su retiro. Entonces, son personas ya de edad. Y de alguna forma, estos temas son el día a día. Y lo que le acabo de preguntar a Asael es un caso real, porque muchas personas se quedan viudos, muchas personas no tuvieron hijos y deciden de manera espontánea dejárselo a algún conocido, y de alguna forma estos temas son cosas que no están en el día a día, pero que pueden ocurrir. Así que ya tenemos una información bastante, yo creo, bastante nutrida como para no poder decir en otro tiempo, como antes, que pasaban estas cosas y nos preguntaban y no tener respuestas. Hoy creo que todos los asesores inmobiliarios que se dieron el tiempo para ver este tema
ya no van a tener dudas sobre todo lo que pasa después de que adquiere nuestro cliente una propiedad con un fideicomiso. Si fallece, si tiene que pagar impuestos cuando lo va a vender, todo esto es oro molido, compañeros, porque acuérdense que los profesionales en este medio tenemos en nuestras manos el patrimonio de nuestros clientes y de nosotros depende que sean experiencias exitosas o sean experiencias traumáticas que les impida volver a decidir invertir en México. Y agradezco la participación de nuestro asesor de cabecera, Asael Domínguez, con el que hemos hecho equipo, porque tanto le confío el que pueda ver el fideicomiso de mis clientes, como puedo confiar en él de que atienda a un cliente para que le haga lo que es un crédito hipotecario a su medida. Y antes de despedirnos, quiero decirles que el siguiente tema que vamos a tener con Asael Domínguez es igual de importante que este que acabamos de ver. ¿Saben de qué se trata? Hace unos días él nos compartió a los que trabajamos haciendo equipo con él una línea en donde el link que permitía que nuestros clientes se puedan precalificar. Nos llegaban sus contactos a nuestro correo y sabíamos que estaban calificados para obtener un crédito hipotecario. Cuando nosotros le mandamos información de los proyectos que están en el presupuesto del crédito que puede él obtener con esta precalificación, nos decían que no les interesaba. ¿Por qué? Porque tienen miedo que si en un proceso de 15 años o 20 años que dura un crédito hipotecario no lo pueden pagar, ¿qué va a pasar con esos 5 años que estuvieron pagando su mensualidad? Y que eso les impedía poderse endeudar con un crédito. Y para eso tenemos un tema muy importante. El próximo que quiero que estén pendientes es, ¿qué pasa después de que nuestro cliente adquiere una propiedad con un crédito hipotecario y no lo puede pagar? ¿Qué pasa después si este crédito hipotecario de alguna manera llega el momento que el dueño de este crédito fallece? Vamos a tener igual esta plática próximamente con Asael Domínguez. Y bueno, te dejo el tiempo, Asael, para algún tema que quieras decir de agradecimiento. Nos quedan 7 minutos. Sí, Belly, si me permites, ya de este lado tengo las preguntas que me está haciendo el público en mis canales. La primera es, ¿cuántos son las anualidades de los fideicomisos? Son $550 por año. Habíamos platicado que es más o menos el ticket promedio de los bancos. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿se pueden cambiar los beneficiarios sustitutos? La respuesta es sí. En cualquier momento que se encuentre en vida, desde luego, el fideicomisario en primer lugar puede revocar los beneficiarios que designó desde la Constitución y los puede cambiar tantas veces él quiera. Obviamente tiene un costo, pero bueno, sí se pueden cambiar. Y nos preguntan también aquí, que si puedo repetir cuáles son los requisitos para poder hacer el reconocimiento cuando fallece el titular de una casa. Los requisitos son, para el reconocimiento es, número 1, el acta de defunción, que debe ser traducida y apostillada, porque desde luego, si murió en Canadá o en Estados Unidos, pues tendrá que tener validez aquí en México. Número 2, la carta de instrucción que se le genera al fiduciario. Es importantísimo. Les reitero que estoy a sus órdenes para poderles orientar y llevarles sus operaciones. Y número 3, pues obviamente en lo que revisamos el día de hoy, es el pago correspondiente a todos los impuestos, derechos y constancias municipales y estatales que genera la nueva compraventa, porque así le vamos a llamar. Otra pregunta por acá que me hicieron. Sí, que si repito cuánto es el impuesto que tiene que pagar un extranjero porque no es residente permanente ni temporal. Híjole, hasta me da miedo, pero pues sí, el cálculo es de la plusvalía, es decir,
Si compró en 1 millón y vendió en 3 millones y generó 2 millones de utilidad, de esos 2 millones es el 35% más el 5% de cedular. Es algo muy importante, pero lo tenían que saber porque es algo que les puede tirar sus operaciones al final del día. Entonces, bueno, nada, pues agradecerte, Belli, por este contenido de valor que realmente te reitero, te aplaudo porque muchos asesores ya no van a más, simplemente están enlistando y yo creo que te estás preocupando, al igual que este servidor, por los pues por los amigos, por no llamarles clientes, ¿no? Porque son realmente amigos que están buscando tal vez vivir, invertir en este destino maravilloso en el que nosotros tenemos esta dicha de vivir, tú en Cozumel, ver todas las noches del atardecer en Playa del Carmen y yo ver todos los amaneceres tan hermosos aquí desde Playa. Y agradecerte como siempre a ti y a todos tus followers que siempre están muy atentos al contenido, no solo el mío, sino el que tú les puedes dar a ellos, a tus visitas y tours que puedes generar. Y hoy día, como siempre, ponerle fecha para el siguiente compromiso, para revisar el tema de qué hay el después de una hipoteca, invitar a todos los asesores inmobiliarios que nos estén viendo también para poderles compartir su link, su liga, su QR para generar mucho más clientes en todo, en donde ellos quieran poner ese QR van a poder jalar clientes, ya lo explicaremos también. Y te debo tu regalo porque estoy pendiente de un desayuno contigo. Ya nos veremos muy pronto, mi querida Belli, ya sabes que se te quiere. Igualmente, gracias a todos los que se dieron la oportunidad de esta plática. La que viene va a estar muy interesante y les va a servir para dar un servicio profesional a sus clientes. Desde Cozumel, Belli Juárez, de Realty Ocean, les desea una excelente noche de jueves y hasta la próxima. Adiós.